en esta segunda etapa de nuestro segmento Debates y Soluciones. Estaremos abordando rápidamente alrededor de los resultados de las elecciones regionales que se vivieron este 3 de marzo en la costa caribe nicaragüense. Anoche el Consejo Supremo Electoral presentó el informe sobre los resultados preliminares de las elecciones, en donde el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, el comandante Humberto Campbell, dijo que hay 677 juntas receptoras de votos que representan el 59.4% de juntas escrutadas, transmitidas de 1.137, quedando pendientes 460. Entre los resultados se dice que este primer corte global confirma la participación de 97.184 personas que ejercieron su voto, teniendo al PLC con 12.023 votos a favor, el Frente Sandinista con 57.964, el Partido Conservador 223, el PIN con 1.063, Yatama 16.030 votos a su favor, el C por L 4.349 y Miyatama 495. MP dice 352 y PAL con 859 votos. Vamos a hacer un enlace con nuestros corresponsales en la zona para que nos hablen alrededor de algunos incidentes que se dieron posterior a las elecciones. Si me confirman con quién vamos a entablar comunicación en un principio. Georgina Vargas, muy buenos días, Georgina. Rápido, si nos explicas cuáles han sido las reacciones de los partidos en la zona. Buenos días, muchachos, buenos días, amigos televidentes. Pues en realidad aquí en Bilwi las cosas en horas de la tarde se puso un poco tensa porque la reacción de la gente al no aparecer su nombre en el padrón y no anexar en la hoja de anexo, reaccionaron rápidamente que en el barrio El Cocal, en mi familia, en la Junta Receptora 700, hubo un incidente donde hubo enfrentamientos entre la juventud sandinista. Igual estuvo ahí la policía también y pues la juventud de Yatama. Ellos se agarraron en enfrentamiento porque no aceptan, que ellos dicen supuestamente que hubo fraude en esa junta, al igual que todas las juntas de aquí de la región de Bilwi. Entonces ellos no aceptan y por el momento los resultados, aunque dicen de que los de Yatama anoche ya iba ganando, pero ahora dicen que los que están ganando son la gente del Frente Sandinista, son los partidos políticos. Entonces, en este caso, se verá en las horas de la tarde, porque aún no hay resultado de quién es el ganador o cuántos concejales han sacado cada partido político. ¿Alguna pregunta? Perfecto, Georgina. Esperamos más adelante tener mayor información alrededor de estos incidentes que se han suscitado a raíz de las elecciones. Seguimos conversando sobre este tema con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, ¿era conveniente que en medio de estas circunstancias en las que nos encontramos se realizaran estas elecciones regionales? Yo creo que fue una equivocación, pero yo soy de la opinión, Michelle, que lo que Nicaragua debería de hacer es consolidar todas las elecciones en una sola fecha, cada 5 años, o el periodo determinado pues por el próximo gobierno como parte de una reforma constitucional, porque la verdad es que el país no puede darse el lujo de elecciones cada 2 años. El costo financiero de eso es muy elevado. Estamos pasando por una grave crisis económica, el presupuesto está desfinanciado. Lo lógico sería tener todas estas elecciones al mismo tiempo, en lugar de tener ejercicios continuos, porque por un lado agota el pueblo, pero por otro lado lo alborota, porque estamos siempre pensando en elecciones, en política, y nosotros necesitamos empezar a pensar más en trabajo y en sacar este país adelante social y económicamente. Primera observación. ¿Era idóneo que los partidos políticos participaran de estas elecciones, considerando que 2 de ellos iban con serias restricciones? Es decir, ellos decían que iban en protesta, de hecho, solo estaban participando para no precisamente perder la personería. Mira, esta es mi impresión personal. Los partidos políticos no deberían de haber participado en estas elecciones. ¿Por qué? Porque por un lado estamos diciendo que hay una falta de democracia en el país, que no se puede confiar en el Consejo Supremo Electoral. Y por otro lado, estos partidos se prestan
a una acción que permitirá que el gobierno diga que están legitimando a las elecciones. Ahora, para mí lo que vimos allí en la pantalla, pues, son esencialmente una asignación de votos que no tiene realmente una base, un sostén en lo que realmente ocurrió. Y para mí, el hecho de que ayer en la noche ya no se hayan conocido los resultados de una votación relativamente pequeña, ¿verdad? No estamos hablando de una gran elección nacional, cuando en Colombia, otra vez, votan millones y millones de personas y se conoce al tiro el resultado de eso, es una cosa que yo creo que deberíamos darnos cuenta que algo no anda bien en el Consejo Supremo Electoral y en el sistema electoral nicaragüense. El hecho de que a esta hora no sepamos quién ganó, bueno, ahí vimos que el Frente C asignó más del 60%, ¿verdad? Ahora, fueron modestos ellos, fueron vivos, porque no es una de esas elecciones como las que hay en Cuba, en donde el 90% tradicionalmente, el 98% votan a favor del partido de gobierno. Pero yo no creo los resultados de eso. Y la verdad es que yo creo que políticamente fue un error. Pero no solo porque en este momento estamos en negociaciones, ¿verdad?, aquí en Managua, sobre temas mayores como es el futuro del país, sino porque yo creo que estas elecciones, cualquier elección, hasta que haya un overhaul de todo el sistema electoral nicaragüense, no tienen ninguna credibilidad. Ahora, también hay denuncias de la población, doctor, de que aparentemente en estas juntas receptoras de votos votaron policías, militares, que no están cerca de su circunscripción. Y además ¿Forma parte de todo esto? Es natural que voten policías y militares. Yo estoy a favor de que voten los policías y los militares. Pero no en su circunscripción. Bueno, es que hay una situación diferente para estas personas, ¿verdad? Yo lo que entiendo acá es que cualquier persona que tiene cédula pudo votar allá. No se estaba usando un padrón para controlar, ¿verdad?, la votación en la Junta Receptora de Votos. Eso es lo que yo entiendo. No le he dado seguimiento de cerca a esto porque para mí en el contexto nacional nicaragüense esto no pasó, no tiene ninguna relevancia ni importancia. Tenemos llamada telefónica de una de nuestras corresponsales, Hazel Zamora, de Bluefields. Muy buenos días, Hazel. Contanos cómo se ha vivido estas horas luego de dar a conocer parte de los resultados de las elecciones regionales. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, efectivamente, Michelle, saludos ahí en estudio desde acá de Bluefields. Efectivamente, estuvimos dando la cobertura y el seguimiento a estas elecciones regionales que se desarrollaron ayer, domingo 3 de marzo. En diferentes centros de votación pudimos observar que había muy poca afluencia de la población votante en los diferentes centros de votación. Había parte de la ciudadanía observando, sin embargo, pues votando, eran muy pocos los que se encontraban, y esto se podía apreciar en todos los centros de Bluefields. Es posible que un 70% de la población se mantuvo en abstención o no fue a depositar su voto de preferencia en los diferentes centros que se ubicaban acá en la localidad. En Bluefields se mantenían 144 centros de votación, juntas receptoras de voto. Aquí en la ciudad de Bluefields, los partidos políticos ALN y el PLC denunciaron durante el desarrollo de las elecciones, denunciaron algunas situaciones anómalas que se estaban presentando, como el hecho de que más de 100 militares y también de la policía ejercieran su voto en Corn Island y también en el puerto El Bluff. Hay imágenes que evidencian que estos efectivamente votaron en estos centros de votación donde supuestamente no les corresponden, con una carta que solicitaban según pues los mismos afirmaban de que la reforma a la ley precisamente les dio esa oportunidad de votar. Sin embargo,
los partidos políticos asumen que esto es una de las situaciones anómalas que se presentaron ayer. Más de 100 militares estaban en los centros de votación. Eso ocurrió en Corn Island, en Bluefields, en el Bluff, también en unos municipios como la desembocadura de Río Grande, donde también hubo una situación con el partido ALN. La ALN denunció ayer durante las elecciones que habían sido estropeados con las acreditaciones de sus fiscales. Más de 10 credenciales no fueron entregadas porque supuestamente se desaparecieron, no fueron entregadas a sus fiscales, por lo tanto no había presencia de fiscales del ARN en juntas receptoras de voto de la desembocadura de Río Grande. Aquí en Bluefield también hubo otra situación donde la ALN también denunció que uno de sus fiscales pues no se le permitió estar en una de las juntas receptoras de voto, un centro de votación de aquí, de Bluefields. Los resultados preliminares desde la noche del pasado domingo, ya a la hora de que estaban ingresando los diferentes centros de votación, el material electoral al centro de cómputo regional en la Casa de Cultura de Bluefield, donde está siendo resguardado este material para su debido conteo, y donde ya se realizó un informe preliminar por parte de las autoridades del Consejo Electoral, donde aproximadamente, pues según las cifras, el Frente Sandinista, partido de gobierno, es quien aparentemente va a la cabeza, y luego le sigue como segunda fuerza el Yatam. El Yatam tenemos entendido que en el norte también ha ganado, y hay unas situaciones ahí de alteraciones y de inconformidades. Aquí en Bluefield efectivamente sí hay inconformidades por parte de las estructuras políticas del PLC, del ALN, del C por L, Gracias, Hazel, por tu informe. Esperamos más información a lo largo de nuestras ediciones de noticias en Acción 10. Hablaba Hazel de que era perceptible que pocas personas asistieron a estas convocatorias de elecciones, y hablábamos del abstencionismo y cómo las personas pues no tenían confianza en estos procesos electorales. Ya para concluir, doctor, alrededor de este tema, en la confianza que genera o desconfianza que generan las elecciones a nivel nacional. Bueno, para mí no es una sorpresa, ¿verdad? Lo que esto demuestra es que aún en las zonas del Caribe, ¿verdad?, la región del norte y del sur, los que están directamente pues en el terreno no tienen interés en ir a votar. Pero no me sorprende, porque en las últimas elecciones nacionales también vimos una abstención elevadísima. Yo recuerdo que voté en la última, y en las juntas receptoras de voto en el colegio donde yo voto, durante un largo rato no había nadie. Yo y otra persona éramos los dos que íbamos a votar, pues, pero más que nada nos quedamos un rato ahí para ver cuál iba a ser la afluencia, y no había nadie. Entonces, si a nivel nacional, cuando estamos hablando de elegir al presidente, al vicepresidente, a los diputados, etcétera, no votan la gente, ¿qué incentivo hay para que la gente de la costa del Caribe vayan a votar en elecciones como esta? Perfecto. Yo creo que hay que ya enfrentar el problema de fondo, que es reinventar Nicaragua como una democracia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo, esperamos tenerlo en otras ediciones de Acción 10 en la mañana, abordando siempre estos temas de interés para toda la nación. Recordemos que hoy se reinstala la mesa de negociación de cara al diálogo nacional.